Estamos en el curso de legislación turística y vamos a aperturar la segunda parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía, pues estamos hablando de la importancia que tiene la planificación turística y el impacto que genera el turismo. Puede ser positivo como también puede ser negativo. Recordemos que desde el punto de vista turismo, recordemos entonces que tenemos tres paisajes, que sería el natural, el cultural y el urbanístico, que son los que hace uso el fenómeno del turismo. Y es ahí entonces donde repercute de manera positiva o negativa la práctica del turismo. Por eso dice que es importante que el Estado cree, a través de las autoridades de gobierno, cree planes de desarrollo, y esos planes de desarrollo abarcan muchos ámbitos donde se desenvuelve la sociedad guatemalteca, y en este caso el turismo es uno de ellos. Entonces es importante que dentro de esa planificación esté incluida la actividad del turismo. Hablamos también de qué es una divisa y cómo es que se da la aportación de las divisas a Guatemala. Ustedes saben que en Guatemala la moneda es el quetzal, y en otros países, y la moneda más común que ingresa a nuestro país es el dólar, pero al cambio, porque una divisa significa el cambio de moneda, entonces ese cambio de moneda genera ganancias. Lamentablemente, en el tema de las divisas, no estoy hablando solo a nivel Guatemala, sino a nivel general, pues muchos países que sobrevivían de la actividad del turismo se vieron muy afectados por la situación actual, que es la pandemia. No es que no exista no es que el ámbito del turismo no sea un factor económico de desarrollo, sino que la situación vino a restringir el traslado de un lugar a otro, de un país a otro. Se cerraron fronteras, aduanas, aeropuertos, pistas de aterrizaje, portuarias, y se impidió el acceso de personas provenientes de distintas nacionalidades. No se autorizó, y eso fue a nivel mundial, pero esto fue lo que vino a afectar. Ahora, con esa situación que estamos viviendo, que es la pandemia, entonces el Estado debe una vez más reestructurar el plan de desarrollo turístico en Guatemala. Entonces, tomando en cuenta los protocolos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, entonces a través de la Organización Mundial de la Salud, entonces la OMT establece nuevas políticas para lograr el desarrollo del turismo en los países, y cada país entonces, a través de las entidades correspondientes, en el caso de Guatemala es el INGUAT entonces, como la autoridad superior en materia de turismo y en nuestro país, y es quien nos representa, entonces tendrá que crear juntamente con las autoridades de gobierno planes de desarrollo turístico. Y es importante, ¿para qué? Para que el impacto que genere el desplazamiento humano pues no nos afecte, y la principal afección que ahora pues se está dando es la situación de la pandemia. Entonces, al momento de reaperturar, porque se dio la reapertura ya, se tomaron en cuenta los protocolos y las normativas de asepsia, ¿verdad? Porque no es lo mismo, el protocolo y la asepsia no es lo mismo. Entonces se retomaron nuevas medidas protocolarias para poder tomar en cuenta el prevenir, poder prevenir y evitar el contagio de esta enfermedad, y que no afectara, o sea, la reactivación no afectara en el sentido de la salud y tampoco en el sentido económico. Entonces, vemos que hay mucho que analizar, mucho que evaluar, pero es importante que el Estado planifique o que cree planes de desarrollo turísticos. Entonces, ya vimos que hay una generación, en el punto de vista económico, hay una generación de empleos, hay una aportación de divisas, y aquí vemos que se da también, dice, el efecto acelerado de la inversión. Entre más demanda turística hay, es decir, que hay diferentes sitios o atractivos turísticos en todo el territorio nacional, el turista visita, y constantemente están llegando. Entonces, probablemente la infraestructura, que ya hablé de la infraestructura en el curso de técnicas de conducción, hablamos que son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, academias de español, mercados artesanales, comedores, restaurantes, de todo, todo lo que ofrezca un producto o un servicio al turista. Puede que sea muy baja, entonces hay necesidad de invertir. Probablemente en la localidad solo habían 2 hoteles, pero la demanda
es muy fuerte, entonces hay necesidad de abrir otro hotel porque ya no se dan abasto. Entonces ahí vemos que hay un efecto acelerado de la inversión. Les puedo dar este ejemplo como básico, ¿verdad? Pero dice, la inversión que se realiza en los lugares considerados como centros de atracción turística permite implementar servicios al turista. De esta manera se está estableciendo una infraestructura válida para el turismo, lo cual redundará en una mayor captación y mejor atención de los visitantes. Por ejemplo, les voy a contar. Bueno, esto ya tiene unos 6 años atrás, existía la Portuaria Quetzal. La Portuaria Quetzal tiene la ventaja de que recibe cruceros, tiene una zona de atracadero en Guatemala. Dije que la Portuaria Quetzal está ubicada en el departamento de Escuintla. Entonces, pero lamentablemente la infraestructura, o sea, esta portuaria no estaba tan físicamente hablando, sus paredes, sus servicios básicos, como lo era, qué sé yo, los sanitarios o el área de baños, no estaba bien. Entonces, y la demanda era constante, constante. Cada vez llegaban más y más y más cruceros y tocaban la zona de atracadero de la Portuaria Quetzal. Había un mercado artesanal, pero no era lo fuerte, o sea, no le habían prestado tanta atención a esa parte del atracadero. Entonces las autoridades vieron que constantemente llegaban y llegaban los cruceros a esa parte, entonces tuvo que haber una inversión y mejoraron las instalaciones de la portuaria. ¿Qué tal? Hoy usted va a esa parte de la portuaria y tienen un museo de jade, tienen un mercado de artesanías, tienen un área de estacionamiento, de taxis, de buses charter, tiene el INGUA, tiene oficinas allí instaladas. Cuando llega un crucero y bajan turistas, el INGUAT hace presentaciones culturales, una danza, tienen música autóctona, hay de toda clase, en cuanto a las etnias en Guatemala, hay representación de diferentes manifestaciones culturales en nuestro país, hay degustación de algunas comidas típicas, en fin, están los guías de turismo, están dando información de las agencias de viajes, es decir, que mejoraron el área o la zona de atracadero de tal modo de que pudiera satisfacer mejor a los turistas que decidían bajarse de los cruceros a visitar la zona de atracadero. Y ahora los servicios pues están súper mejor, hay mejores ingresos económicos. Entonces dice efecto acelerado de la inversión. Había mucha demanda, mejoraron las instalaciones de la zona de atracadero, la portuaria Quetzal, y ahora pues está todo bien, está funcionando correctamente. Entonces tuvo que haber una inversión y a eso se refiere. Dice efecto distribuidor de la renta. Otro punto. Todos los sectores involucrados en el turismo obtienen beneficios económicos provenientes, perdón, de él en diferentes escalas de acuerdo a la capacidad y calidad del servicio que ofrezcan. Entonces aquí, como bien sabe, el INGUAT es la institución que regula la actividad del turismo, pero regula también las empresas turísticas, háblese de hoteles, agencias de viajes, academias de enseñanza de español, empresas comerciales de información turística. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, ya vamos a ver aquí más adelante en el siguiente punto, en los hoteles sabemos que hay una clasificación, hay hoteles, moteles, pensiones y hospedajes. Entonces, dependiendo, aquí dice efecto redistribuidor de la renta. Entonces, dependiendo los niveles no son niveles, categorías. Las categorías, entonces, obviamente los costos van a ir variando. Obviamente, la infraestructura, la calidad del servicio, entre otros aspectos, influye en los beneficios económicos, pero todos tienen un beneficio económico. Por ejemplo, si usted visita Panajachel, Solola, usted ve que hay hoteles de 5 estrellas, de 4, de 3, de 2, hay pensiones, hay hospedajes, hay bungalows, hay chalet y todos están funcionando en diferentes escalas de calidad o estándares de calidad, pero todos están funcionando. Hay comedores, ventecitas a la orilla de la calle, vendedores ambulantes, hay restaurantes de renombre y usted dice, todos están funcionando, entonces quiere decir que hay un efecto redistribuidor de la renta. Todos tienen beneficios económicos en los diferentes niveles, pero todos tienen beneficios económicos.
Alta tributación, dice, entonces dice, cuando habla de la alta tributación, dice la actividad turística y hotelera tributa una considerable suma de impuestos al Estado. ¿Por qué? Y ahí está. Aparte de que el INGUAT da o lleva el control de las empresas turísticas, los hoteles deben reportar el 10% o la industria hotelera reporta ante el INGUAT, reporta el 10% de sus ventas por estadía. Entonces, los hoteles llevan un registro de hospedaje. El INGUAT, pues, puede verificar esos controles. Entonces, ¿qué pasa? Si en el hotel se ocupa y se venden tantas habitaciones mensuales, entonces ese porcentaje, ese 10% de la totalidad, va para el INGUAT y el INGUAT lo distribuye en el presupuesto y una parte de eso va para el Estado. Por eso está hablando de esa alta tributación. Les puse como ejemplo los hoteles porque es el punto más clave, ¿verdad? Donde ellos pues aportan o dan o responden con el tanto por ciento de las ventas realizadas y así es como el INGUAT obtiene beneficios a través de estas empresas turísticas. Pero sigue diciendo, aumentando así los ingresos del erario público con el cumplimiento de los fines del Estado de Guatemala conforme lo establece nuestra constitución política. Vean, legalmente está registrado de tal modo que se tiene que hacer un reporte de tales ganancias. En el aspecto económico, pues ya hablamos de muchos beneficios entonces que se tienen a través de una buena planificación turística. Ahora vamos a hablar del siguiente punto. El aspecto sociocultural. Ahí está hablando del aspecto social cultural. Y cuando habla de estos dos, social, la sociedad, ¿verdad? La interacción que hay entre los diferentes, entre las personas que dinamizan en una comunidad, en una sociedad y en las manifestaciones que se practican, ¿verdad? Por eso dice aspecto social cultural. En otras palabras, quiero presentarles este esquema. Así es como se da el desarrollo turístico. Empieza con un personaje clave que es el turista. El turista permite la interacción entre la demanda y la oferta. La oferta es todo lo que hay en un lugar o en una localidad. Esto ya lo vamos a hablar más adelante. Y la demanda es quienes consumen de toda esa diversidad de oferta. Pero el punto que yo quiero llegar para que usted comprenda mejor es esto. Mire, en el aspecto cultural habla de estructuras educativas, habla de interacciones culturales, cultura, folclore, entre otros. Y en el aspecto social habla del desplazamiento humano, las relaciones humanas y eventos que se den en donde se pueda dar esa interrelación entre las personas. Entonces, en el aspecto sociocultural, la planificación turística impacta de la siguiente manera y dice, estimulación de la comunicación y comprensión. A través del turismo se produce un intercambio de cultura, costumbres, idioma y experiencias. A esto se le conoce como transculturación. La transculturación entonces permite ese intercambio, aunque, mire pues, se da la transculturación cuando se adopta prácticas culturales ajenas a las propias. Ahí se da la transculturación. Pero si solo hay un intercambio, o sea, dar a conocer, bueno, por ejemplo, el turista pues conoce a otro de otra nacionalidad y empiezan a platicar, no, en mi país se practica esto, en mi país se habla este idioma, en mi país se utiliza este traje, en mi país se manifiestan estas tradiciones, entonces se empiezan a compartir. Entonces, eso no es transcultural. Transcultural es adoptar una práctica de tal modo que sea ajena a la propia. Entonces, eso puede ser el aspecto negativo. Lo positivo es que haya una relación, haya una interrelación entre los turistas y que se den a conocer o que compartan las diferentes formas de vida culturales de sus lugares de origen. Entonces dice, este fenómeno facilita la comunicación entre los individuos y la comprensión entre sus culturas, tanto a niveles espirituales y materiales. ¿Se da cuenta? Entonces se da ese compartir, el compartir. Impulso al aprendizaje social. ¿En qué sentido? Se da un aprendizaje de doble vía, ayudando a la socialización de los individuos. Entonces
hay una transmisión de información, se comparten, se dan a conocer, pero también se da esa sociabilización y es importante, y de hecho todos los seres humanos sociabilizamos, todos, aquí nadie puede decir, no, yo no, todos los seres humanos llegamos a sociabilizar. Entonces, a través del impacto sociocultural se da esas relaciones humanas que son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de los individuos. Protección al patrimonio de la sociedad. Guatemala está dividida o Guatemala posee patrimonio cultural y patrimonio natural. La ley en la Constitución Política de la República hace referencia al cuidado y dice, una ley garantizará la protección y la preservación del patrimonio natural o el patrimonio cultural. En este caso, tenemos que conocer que en cuanto al patrimonio, entonces hay en Guatemala, al patrimonio natural, hay en Guatemala áreas protegidas, que son zonas, o valga la redundancia, áreas naturales. Y estas están catalogadas, tienen 7 categorías. Hay parques, biotopos, reservas, entre otros. Entonces, estas tienen la ley dice que tiene que haber una institución que vele por la protección. En este caso, si queremos hablar del patrimonio natural, que en este caso entraría en las áreas protegidas, podemos hablar del CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces dice que hay una protección al patrimonio. Dice, para promover el turismo es imprescindible rescatar, conservar y proteger los recursos con que cuenta la sociedad, sean estos naturales y o culturales, para no se para que no se deterioren ni extingan. Y respecto al patrimonio cultural, pues también hay protección al patrimonio cultural. En algunos casos los patrimonios son natural y cultural, entonces la misma ley es quien los protege. De igual manera, en el curso de técnicas de funcionamiento hotelero vamos a estar viendo los diferentes tipos, qué es un área protegida, la clasificación de áreas protegidas y quiénes son los encargados de velar por la preservación y conservación de las áreas protegidas. Además, está la ley de áreas protegidas, que eso ya se los expliqué en las leyes de turismo. Hay ley de áreas protegidas en Guatemala y es necesario pues que la conozcamos, perdón, para que sepamos entonces quiénes o qué hace esta ley respecto a la protección del patrimonio en nuestro país. Recuerde que hay dos tipos de patrimonio, natural y cultural. Hay 3 lugares en Guatemala, que es el Parque Nacional Tikal, las ruinas, el Parque de Quiriguá, no ruinas, y la Antigua Guatemala, que están declarados como Patrimonio Mundial. Eso es patrimonio de la humanidad, es a nivel mundial. Entonces, la UNESCO los declaró como tales. Entonces, estos 3 lugares en Guatemala están bien posicionados y las leyes pues promueven la preservación y conservación de estos. Y a raíz de ello, pues ahora sabemos que en el ámbito de turismo tenemos la ley protectora de la antigua Guatemala y la ley protectora, ¿por qué existe una ley para la protección de la antigua Guatemala? Porque está declarada como patrimonio de la humanidad. Siguiente punto, en el aspecto sociocultural dice, preservación de valores y tradiciones. Se valoriza la cultura, tradiciones y costumbres de nuestra comunidad, mestizas, indígenas y garífunas, propugnando el respeto a las mismas. Creo que al conocer la identidad cultural de los distintos pueblos en Guatemala puede haber una valoración a la cultura. Yo creo que esto se desarrolla más a través de los valores morales, creo yo un poquito más a esto, porque recuerde que hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas ideologías que no las comparto, pero las respeto. Respecto a las culturas en Guatemala, hablamos de que hay 4 culturas, que son la garífuna, xinca, mestizos, soladinos y el área maya. Y en Guatemala la ley dice que ellos, en el artículo 66, dice que hay libertad de expresión. Por lo tanto, si la ley aprueba derechos para las personas pertenecientes a estas culturas, pues mi obligación como ciudadana guatemalteca, pues es velar, aplicar valores y velar por el respeto hacia la cultura. Entonces, en este caso, creo yo que se da la exhibición o se da a conocer las diferentes costumbres y tradiciones de las distintas comunidades que hay en Guatemala y obviamente pues hay una valoración a esas manifestaciones, pero esto es cuando hay una conciencia social y hay una moralidad, porque hay muchas personas que no tienen identidad nacional, es decir, no se identifican con el país, con Guatemala, y mucho menos pues van a tener identidad cultural, ¿verdad? Entonces son algunos
los factores que nosotros podemos considerar y entonces por qué es importante que exista una planificación turística. Y por último, el otro aspecto o el otro impacto que puede tener la planificación es en el aspecto ecológico. ¿Y por qué habla del aspecto ecológico? Y aquí vemos otra vez el punto que veíamos anteriormente, donde habla del respeto o la valoración al patrimonio natural y cultural. Y dice, revaloración de la flora y fauna del país. Se revaloriza la riqueza natural de Guatemala, especialmente la flora y la fauna. Los proyectos turísticos deben implementarse protegiendo el medio ambiente. Y respecto al medio ambiente, ahí sí vamos de manera general. En Guatemala, el encargado de velar por el medio ambiente en nuestro país es, ahorita les doy el nombre. Bueno, ya les mencioné a lo que es el CONAP respecto a las áreas protegidas, pero respecto al medio ambiente en Guatemala, entonces sería, es que no tengo, quiero darles el nombre exacto, para así no darles otra. Bueno, se van a crear políticas, sobre todo van a haber políticas de desarrollo para la protección del medio ambiente. Hay diferentes políticas, de hecho hay decretos que velan por la preservación y la conservación del medio ambiente en Guatemala, pero bueno, en este caso es el decreto 6886 de la ley para la protección y preservación del medio ambiente en Guatemala. Este es un decreto que fue dado para que se pueda cuidar ese recurso, pero el encargado es el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado entonces de velar por la protección y el mejoramiento en Guatemala. El Ministerio del Medio Ambiente entonces va a crear las instituciones, en este caso ya les mencioné a una, que van a ser los encargados entonces de proteger la flora y fauna, la diversidad de flora y fauna en el país y que el impacto o las prácticas de turismo no afecten a la naturaleza, no afecten a los animales, no afecten a nuestro entorno, porque obviamente ustedes saben que, por ejemplo, en el área de los hoteles, hay áreas en Guatemala, por ejemplo, las Verapaces, que es una zona natural, pues se les pide a los hoteles que se manejen bajo políticas ecológicas, que no haya tanta contaminación ambiental. Entonces, si hay una planificación enfocada ahí, dice es una industria poco contaminante. El desarrollo de la industria turística no deforesta los bosques, no destruye ni erosiona los suelos, no contamina el aire ni el agua y no provoca ruidos urbanos. Entonces, en el sentido ecológico, desde el punto de vista positivo, vemos que debe haber un buen manejo del recurso, tomando en cuenta que no haya prácticas para el daño, el perjuicio, el maltrato del recurso natural, de la flora o la fauna, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, pues se van a establecer políticas que cuiden el impacto ambiental. Además, no solo por el tema del turismo, sino esto a nivel mundial, ¿verdad? La contaminación ambiental cada vez es más fuerte, entonces por eso se están implementando nuevas políticas para la preservación y conservación del medio ambiente. Esto pues porque vemos que hay no solamente la contaminación ambiental trae consigo una serie de afecciones, no solamente desgaste del recurso, sino también afecciones a nuestra salud. Los seres humanos nos vemos muy afectados en nuestra salud, hay mucha contaminación ambiental y pues hay muchas causas negativas. Aquí, más que positivo, en el aspecto ecológico, la práctica del turismo genera muchas repercusiones negativas. Entonces es importante que cada sector, dependiendo la ubicación geográfica, su diversidad en cuanto a flora y fauna, pues establezcan medidas de desarrollo, se dé a conocer las buenas prácticas, se establezcan límites o políticas o normas, mejor dicho, para poder activarse en materia del turismo y que en lugar pues de ocasionar aspectos o repercutir de manera negativa, pues sea positivo. Entonces, en conclusión, vemos entonces que la práctica del turismo puede ocasionar, eh, puede ocasionar una repercusión en el aspecto ecológico, en el aspecto sociocultural
y en el aspecto económico. Entonces, son los impactos o los efectos positivos del turismo. Pero vuelvo y repito, aquí vimos los efectos positivos. ¿Hay negativos? Sí. ¿Pesan más los negativos? En algunos casos, y ya lo vimos en el tema del medio ambiente. Entonces, hasta acá nos detenemos con lo que es el curso de legislación y con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 3.